Muy bien, Brent Purcell, topvelocity.net. Haremos este video una vez más sobre levantamiento de pesas. Sé que ya he hablado de esto antes, pero quiero profundizar más en por qué los ejercicios de arriba son tan elevadores mirando la anatomía y verán su importancia. Ahora hemos escuchado a muchos entrenadores decir que no se deben levantar objetos por encima de la cabeza. Tengo teorías sobre eso. Creo que tiene más que ver con el hecho de intentar programar tu lanzamiento con tu levantamiento. Y muchos chicos van a levantar peso por encima de la cabeza y luego están adoloridos al día siguiente porque usan los brazos para lanzar. Y a muchos entrenadores no les gustan esas complicaciones. Así que es un problema de programación. Pero hablemos de la importancia aquí, porque muchos se asustan y alejan, tienen el cuerpo débil. Los estudios muestran que si llegas a la temporada con el cuerpo débil, eres más propenso a lesionarte. Necesitamos el cuerpo fuerte, incluso si miramos los estudios de las fuerzas impactando la parte superior del cuerpo. Cuando el brazo se echa hacia atrás a altas velocidades, 60 libras de fuerza tirando de tu brazo hacia atrás. Al soltar el lanzamiento, las fuerzas de distracción pueden ser hasta el 140% de tu peso corporal. Si pesas 200 libras, son casi 300 libras tirando de tu brazo. Por eso, necesitamos tener la parte superior del cuerpo fuerte para poder soportar las exigencias de ser un lanzador de élite de alta velocidad. No podemos ignorar esto, porque caeremos en la debilidad, el desgaste y, como muestran los estudios, seremos más vulnerables a las lesiones. Se dice que no es natural levantar peso por encima de la cabeza, pero yo diría que eso no es cierto. Yo diría que es realmente algo fácil de hacer para nosotros, especialmente si eres débil. Pero estamos hechos para levantar por encima de la cabeza. Podemos fortalecer esa capacidad. Podemos tomar esta barra y levantarla por encima de la cabeza. Eso es muy bueno para nosotros. Pero primero veamos la arquitectura del hombro hasta la cadera. Son cavidades similares y tenemos este hueso moviéndose dentro de la articulación, igual que aquí abajo en la cadera. Pero estas escápulas aquí están diseñadas para deslizarse alrededor de la caja torácica. En realidad no están realmente conectadas a la caja torácica, no como el ilion aquí abajo, que es parte de la pelvis. Esto está fijo, conectado a la columna vertebral, no tiene ningún movimiento, así que el único movimiento en las cavidades realmente va a venir principalmente del levantamiento del fémur. Eso es diferente en el hombro. Verás que el húmero sube y baja y el húmero está diseñado para llegar más o menos hasta aquí. Y la única manera en que podemos llevarlo por encima de la cabeza, si vamos a empujar hacia arriba, es que esta escápula tiene que deslizarse hacia arriba o rotar hacia arriba. Así que ahora sí podemos empujar por encima de la cabeza. Así que si fuera antinatural levantar por encima de la cabeza, no tendrías una cavidad deslizante como la escápula, y para la cavidad del hombro, que está diseñada para deslizarse, elevarse y moverse alrededor de la caja torácica. Pero eso crea algunas complicaciones, es decir, si hay músculos aquí que impulsan esto, como el trapecio medio, el serrato anterior, el elevador de la escápula, si esos no están ahí para ayudar a mover la escápula o están disfuncionales y no funcionan bien, entonces tenemos problemas. Así que si alguna vez has intentado levantar el brazo por encima de la cabeza y no puedes llevarlo completamente arriba, tienes alguna disfunción. Si has levantado el brazo por encima de la cabeza, puesto peso y sientes un pequeño pinchazo agudo de dolor, probablemente no eres lo suficientemente fuerte para mantener esa posición y por eso te cuesta sostener el peso en esa postura. Así que primero tenemos que asegurarnos de que tenemos función. Así que si estás en el gimnasio y empiezas a hacer algunos presses por encima de la cabeza así, bien, detrás de la cabeza sería más difícil, o simplemente presses rectos por encima de la cabeza y te cuesta levantar el peso o sientes un pinchazo en el hombro, eso simplemente es demasiado peso para ti y no tienes la fuerza ni la función necesarias para poder soportar ese tipo de peso. Así que tienes que empezar pequeño o con poco peso y luego trabajar en los aspectos funcionales de sentir el deslizamiento de la escápula y el movimiento de ala hacia arriba. Dale al brazo espacio para elevar o para levantar ese húmero por encima de la cabeza. Si intentas levantar el brazo por encima de la cabeza y tu brazo se queda atascado aquí abajo, no puedes subirlo completamente, no tienes buena función, así que necesitas trabajar en eso. Hay muchos ejercicios, podrías buscar en línea ahora mismo para encontrar ejercicios que ayuden con la función escapular. He publicado algunos antes, pero una vez que logras esa función y te sientes bastante móvil por encima de la cabeza, entonces puedes empezar a desarrollar fuerza en esa posición.
estabilizar por encima de la cabeza, presionar por encima de la cabeza, que es lo que hacemos mucho en los programas de velocidad 3X, incluso en los programas 2X. Así que no le tengas miedo a trabajar por encima de la cabeza. Estamos hechos para hacer esto. Si no fuera así, no tendríamos las escápulas deslizándose alrededor de la caja torácica. Y necesitas fuerza por encima de la cabeza. Como dije, hay estudios que muestran que aquellos que son débiles en la fuerza por encima de la cabeza o en la fuerza del hombro al comenzar la temporada son más propensos a lesionarse. Así que es muy, muy importante para tu salud y tu carrera desarrollar fuerza por encima de la cabeza. Y si los entrenadores te dicen que no deberías levantar peso por encima de la cabeza, probablemente solo estén teniendo dificultades para programarlo junto con tu lanzamiento. Y sería ideal que ya tuvieras fuerza por encima de la cabeza al llegar a esa organización, porque tratar de desarrollar esa fuerza cuando tienes que lanzar todos los días sí genera algunas complicaciones. Así que aprovechen la temporada baja, chicos, para desarrollar la fuerza por encima de la cabeza, de modo que cuando empiece la temporada no los desgaste ni los deje tan adoloridos que les cueste lanzar al día siguiente. Y así podrán mantener esa parte superior del cuerpo fuerte que realmente necesitan para estar sanos en este deporte. Si tienen alguna pregunta o comentario, déjenlo abajo. Solo espero que esto les ayude a entender que es importante que levanten peso por encima de la cabeza. Simplemente hay que saber cómo hacerlo y cuándo hacerlo. Eso es la clave. Así que gracias por escuchar